Un susurro al borde de una cama que olía a alcanfor y a madera vieja cambió el rumbo de Santa Dalia. «Si me quieres de verdad», dijo ella, con la voz rota, «prométeme que te casarás conmigo antes de que amanezca». A Mateo Rivas, herrero de manos fuertes y mirada asustada, se le quebró el silencio dentro del pecho. La mujer que le hablaba era su amiga de la infancia, Alma Soria, pobre como la tierra reseca, marcada por una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha como un rayo antiguo, más valiente de lo que él jamás sería. «No hables así», atinó a decir, apretando los dientes para que no se le vieran temblar. «La fiebre va a bajar. La señora Candelaria ya prepara otra cataplasma». «La fiebre no es lo que me preocupa», respondió Alma, con una sonrisa cansada que, sin embargo, seguía siendo suya. «Es don Braulio. Cuando muera, él vendrá por la choza. Y por Tomás». Mateo miró hacia la puerta. Afuera, el atardecer se rompía en franjas de cobre tras los mezquites. Dentro, el catre de Alma gemía con cada respiro. El hermano pequeño de ella, Tomás, roncaba en el suelo enroscado en una manta. Sobre la mesa había un jarro de barro con agua tibia, un rosario sin cuentas, una vela ya casi vencida. Todo parecía dispuesto para asistir a una despedida, menos el corazón de Mateo. «No vas a morir», dijo, tercamente. «Y si lo hicieras», la palabra le cortó la garganta. «Si pasara lo peor, me quedo con Tomás, y la choza, y todo». «No es lo mismo», susurró Alma. «Si te casas conmigo hoy, nadie podrá venir mañana a inventar derechos. Tendrás nombre para enfrentarte a esa gente. Y yo podré cerrar los ojos sin miedo». Mateo tragó saliva. Vio sus propios dedos, ennegrecidos por el carbón y el hierro, acariciar sin atreverse el borde del catre. Los nudillos le crujieron como cuando doblaba herraduras. Pensó en Isadora, la hija de don Braulio, cuyo rostro limpio y de trenza ordenada había cruzado una vez la herrería con un caballo cojo y le había dicho gracias mirándolo a los ojos. Pensó en su propia timidez, en su pobreza, en cómo se escondía siempre que la vida exigía una decisión. Y pensó en Alma, la niña que un día se subió a un tejado para salvar a un gato, la joven que se plantó entre una carreta y un niño, la mujer que ahora, con la frente ardiendo, seguía mirando de frente. «Sí», dijo, y al pronunciar esa palabra, sintió que la sangre le cambiaba de rumbo. «Hoy. Me casaré contigo hoy». Alma cerró los ojos un segundo, como si hubiera estado sosteniendo el mundo, y por fin compartiera el peso. «Gracias», susurró. «Hay otra cosa. La escritura de mi padre está escondida. Si me pasa algo, la necesitas. La guardé en un sitio que don Braulio no entendería. Debajo del piso de la vieja carreta del pozo. Si llegaran...» Su voz se quebró. «Si llegaran antes, di a Tomás que corra por el arroyo seco hasta las piedras azules. Tú lo alcanzarás allí. No va a pasar nada», repitió Mateo, aunque todo su cuerpo sabía que en Santa Dalia las cosas pasaban. La señora Candelaria, huesuda y con ojos que habían visto nacer y morir más gente que la que cabía en el cementerio, entró con una taza humeante. «La boda, muchacho», dijo sin rodeos. «No traigas cura ni papeles. Bastan 2 testigos y un sí. Yo he visto uniones más firmes con menos palabras. Usted...» Mateo parpadeó. «Yo y el niño seremos testigos», repuso Candelaria. «Mejor apresúrate. Cuando caiga la noche, caen las visitas que nadie desea». La boda ocurrió como un susurro, entre la sombra que se estiraba por el suelo de tierra y el canto lejano de un gallo confundido. Candelaria, con la voz ronca, formuló unas palabras de compromiso aprendidas de su abuela. Tomás, medio dormido, dijo «sí», cuando le tocaba sentir que había visto algo grande. Alma, sostenida por el brazo de Mateo, pronunció su «acepto» con una firmeza que ignoraba a la fiebre. Mateo, cuando dijo «acepto» de vuelta, sintió que esa palabra le calzaba como una bota nueva, dura al principio, pero hecha para andar. «Ahora eres mi esposo», murmuró ella, con una sonrisa tímida que no le había conocido. «Y yo soy tu mujer, aunque sea por una noche. No puedo darte dote, ni vestidos, ni una casa con paredes rectas. Solo te doy mi gratitud, y este secreto». Le entregó un pañuelo que olía a humo de leña. Adentro, doblada con cuidado, había una cinta roja con un nudo extraño. «Si alguna vez te dan esto»,
Donde sea que estés, dijo, sabrás que he tomado una decisión y que no hay vuelta atrás. Recuérdalo. No entiendo. No necesitas entender ahora. Solo prométeme que, si ves esta cinta, confiarás en mí. Mateo asintió, torpe, guardando el pañuelo en el bolsillo interior de su chaleco. Después se sentó junto a ella, dispuesto a velarla. Fue Candelaria quien lo obligó a salir un momento. «Ve a la herrería y apaga el fuego», le ordenó. «Si te quedas aquí como un poste, solo harás ruido. Trae de paso una manta limpia. Y ruega si te nace, pero sin hacer bulla». Mateo cruzó el patio pisando su propia sombra. Al pasar frente a la valla de los Valdés, un hombre delgado como un latigazo se despegó de la oscuridad. «Buenas las noches, herrero», dijo con una sonrisa que no lograba esconder olor a aguardiente. «Te has hecho marido sin pasar por la casa grande. Mala costumbre. Don Braulio no aprecia sorpresas. Era Jacinto Lobo, capataz de la hacienda de Montiel, apodado Culebra por la forma en que se deslizaba entre puertas ajenas». Mateo enmarcó su figura en la luz vacilante de la luna y sintió, por primera vez, una calma extraña. «La costumbre que me importa es otra», respondió, «la de proteger a los míos». «Entonces protégelos», susurró Jacinto, acercándose lo suficiente como para que el tufillo le golpeara la cara. «A partir de mañana, la hacienda vendrá a ajustar cuentas viejas. La choza de Soria está sobre tierras de Montiel, y tu bodegón», hizo un gesto vagamente amistoso hacia la herrería. «Tu bodegón calienta hierro con carbón que viene de nuestras barrancas. Todo tiene precio, herrero, incluso la valentía de los pobres. Hay cosas que no se compran», dijo Mateo, sorprendiéndose a sí mismo. Jacinto rió, pero la risa se le quebró en tos. «Veremos». Mateo regresó con la manta, con el corazón latiéndole en el cuello. Encontró a Alma más fría y más pálida, sí, pero con los ojos quietos. Candelaria le hizo una seña. «Duerme». Tomás, a sus pies, soñaba con caballos. Mateo se sentó y apoyó la cabeza contra el borde del catre. Debió de quedarse dormido, porque despertó con un golpe seco en la puerta. «¡Fuego!», gritó una voz de muchacho, la de Pablo, aprendiz de la herrería de Mateo. «¡Patrón! ¡Fuego en el corral de Capistrano!». Mateo se incorporó como si hubiera recibido un martillazo. Alma abrió los ojos. «Ve», dijo, tan quedo que solo él la oyó. «Pero recuerda lo de la carreta si la noche se alarga». La herrería ardía por el lado del depósito. No era el fuego grande que se come todo. Era ese fuego sucio que alguien planta con trapos y aceite para distraer. Mateo y Pablo lo sofocaron a cubetazos. Un par de vecinos, sudando y maldiciendo, ayudaron. Al terminar, con la camisa pegada al cuerpo y el humo metido en la boca, Mateo comprendió que el incendio no era el objetivo. La noche había servido para vaciarle la mente. Corrió de vuelta a la choza de Alma con los pulmones raspando. La puerta estaba entornada. Adentro, la cama estaba vacía. «¿Alma?». La palabra fue un aullido. «Alma». Candelaria emergió de la sombra. «No grites. No está aquí». «¿Dónde?». La mujer vieja clavó sus ojos de piedra en los de Mateo. «Se fue caminando. Dijo que iría al pozo. Y dejó esto para ti». Le tendió el pañuelo. Mateo lo abrió con manos torpes. Dentro había de nuevo la cinta roja, pero esta vez el nudo estaba deshecho. «Dijo que si te lo encontraba así, entenderías», añadió Candelaria. «Y que no la siguieras, a menos que fuera con el corazón bien puesto». Mateo sintió que la promesa de hacía unas horas le tiraba del pecho como una rienda. Cogió un farol y salió a la noche. El camino hacia el pozo cruzaba el huerto de naranjos de los Soria, torcidos por años de sequía, y desembocaba en un claro donde dormía la carreta quebrada de la que Alma le había hablado. El cielo, sin luna, era una manta negra con agujeros. «Alma», llamó. «Alma, responde». Lo que respondió fue un chasquido de rama. Luego una sombra más oscura que la oscuridad se movió a su izquierda. «Quédate donde estás, herrero», dijo una voz de mujer que le pareció y no le pareció la de Alma. «No es tu pelea». «Toda pelea que te toque es mía», contestó, descubriendo que sus pies avanzaban aunque el miedo le mordía los tobillos. «Si me diste la cinta». La cinta era un aviso, no un convite. La sombra se deslizó hacia él. El farol recortó un perfil, y por un segundo vio un sombrero ancho, una bufanda cubriéndole la mitad del rostro,
y brillando como dientes de una fiera, 2 ojos que conocía. Pero la figura ya había pasado. Iba camino de las barrancas, pequeña y segura, montada en un caballo que no había oído acercarse. Mateo la siguió hasta la carreta vieja. Recordó las palabras de Alma. Debajo del piso, se agachó, apartó una tabla suelta y encontró un paquete envuelto en tela aceitada. Dentro, un cuaderno de tapas gastadas, una pluma y un fajo de papeles que olían a humedad. La primera hoja eran números, muchos números, alineados con una paciencia que solo da el interés. La segunda, un croquis de corrales, rutas y marcas. La tercera, una escritura. Francisco Soria vende a su hija, Alma Soria, un lote de tierras con agua estacional, lindero con los humedales de Montiel. Mateo dejó escapar el aire entre los dientes. ¡Santo! Se mordió la exclamación antes de completarla con palabras que no quería usar. También había cartas. Una estaba dirigida a Santo Máximo. La abrió. La letra, fina y resuelta, decía: «No firmaré, ni por usted ni por su oro. Si insiste, sabrá lo que soy capaz de hacer cuando me acorralan. A usted le gustará pensar que soy débil. Se equivoca». Mateo no necesitaba esforzarse para traducir iniciales y amenazas. SMS podía ser «Señor Montiel», o sea, don Braulio. Lo otro era la voz de Alma, escrita con tinta. Un ruido de cascos lo sacó de la lectura. El farol tembló. Por el camino de la barranca, 3 jinetes sin prisa avanzaban hacia el claro. El del centro llevaba poncho y una escopeta corta cruzada en el pecho. Uno de los costados silbaba la melodía que Jacinto Lobo silbaba cuando se aburría. «Rinde ese cuaderno, herrero», dijo Jacinto, todavía sin apresurarse, «y ven con nosotros. Don Braulio quiere conversar contigo como se conversa con los hombres». Mateo guardó el cuaderno en el chaleco, bajo la cinta roja. Visualizó, sin querer, la cara de Isadora. Fue un error pensar en ella en ese instante, y sin embargo, fue lo que lo sostuvo. Cuando la realidad se le vino encima, se aferró al recuerdo de unos ojos que no eran de miedo ni de odio, sino de algo que prefería no nombrar. «No», dijo, «no voy a ninguna parte». Jacinto suspiró, como si le doliera que las cosas fueran siempre por el camino difícil. «Muchachos». Los hombres de los costados desmontaron. El del poncho alzó silencio en el aire. Entonces otro caballo irrumpió desde la arboleda como una flecha viva. La sombra con sombrero y bufanda hizo rodar al del poncho con una patada clara, le arrancó la escopeta con un gesto exacto y en el mismo movimiento golpeó a Jacinto con la culata en la muñeca. La escopeta voló, el farol de Mateo se volcó y el mundo se quedó a media luz de brasas. «¡Corre!», le gritó la sombra. «¡Al arroyo!». Mateo obedeció sin pensar. Al llegar al arroyo seco, se escondió tras una piedra azul, sintiéndose cobarde y sabio a la vez. Oyó voces, un juramento, cascos, ramas rotas. Luego silencio. Cuando la sombra emergió del matorral con un trote firme, el caballo resopló como si también supiera mantener un secreto. «¿Estás bien?», preguntó ella, bajándose de la montura sin esfuerzo. «No lo sé», contestó él con una sinceridad nueva. «¿Quién eres?». La sombra retiró la bufanda. La luz dudosa permitió ver la cicatriz. No era una ilusión, no era un truco. Era Alma. «Hiciste lo contrario de lo que te pedí», dijo. «Te dije que no me siguieras. Me pediste confianza», replicó él tartamudeando. «Y cuando confío, camino». Ella lo miró de esa forma que tienen los que están acostumbrados a estar solos y de pronto descubren que ya no lo están. Mateo respiró hondo. Sentía la adrenalina en los dedos, como limaduras de hierro imantadas. «Tengo preguntas», dijo. «¿Estás enferma de veras?». «¿Por qué?». «No estoy moribunda», cortó Alma, guardando la bufanda en la alforja. «O no más que cualquiera bajo el sol de Santa Dalia. Tuve fiebre, sí. Me la dieron en una taza de té. No era mortal, pero me convenía parecerlo. El rumor me cubrió como una manta. Me compró tiempo». «¿Tiempo para qué?». «Para esto». Apuntó con la cabeza hacia el cuaderno bajo el chaleco de Mateo. «Para juntar pruebas. Para entrar y salir sin que nadie se acordara de que tengo un nombre. Para que Jacinto y los suyos estuvieran mirando la cama mientras yo cabalgaba por los corrales. Para que tú, con tu honestidad terca, te pusieras a mi lado sin saberlo.
Te pedí matrimonio porque es la única coraza que pesa más que el miedo de los hombres de Montiel. Un esposo espanta chismosos y reclama puertas. Y porque se detuvo, y por primera vez la voz le tembló, porque sabía que si llevaba sola esta carga, acabarían aplastándome. Mateo se quedó quieto. La herida de su orgullo, haber sido usado tal vez, se parecía mucho a un orgullo nuevo que no sabía dónde acomodar. Había querido ser valiente, y ahora veía que la valentía tenía formas que él ni siquiera imaginaba. Ese cuaderno, continuó Alma, demuestra que don Braulio ha movido marcas de ganado, ha secado acequias ajenas y ha comprado testigos con sacos de harina. Mi padre guardó copia de la escritura de esta choza. Montiel no puede alegar nada, pero sí puede borrar papeles si los haya. También guardó registros de las rutas de los arreos que desaparecieron. Yo he añadido lo que vi en noches como esta. No soy la única. Hay mujeres que parecen sombras cuando quieren serlo. Las llamamos libélulas. Yo soy solo una más. Le sostuvo la mirada. Soy más pobre de lo que tú, con tu orgullo limpio, puedes entender. Estoy marcada por una cicatriz que me recuerda de dónde vengo. Pero si algo aprendí, es que el miedo no se vence con discursos, se vence tomando la rienda. Me casé contigo, dijo él, y se oyó a sí mismo con una gravedad que no sabía que tenía. No por estrategia, sino por amor. El mío es torpe, pero no es ciego. Y ahora no sé si estoy enfadado porque me usaste o agradecido porque, por una vez, me pusiste a caminar donde debía estar. Alma le sostuvo la mirada un segundo más. Luego, despacio, le tomó la mano. No te usé, Mateo. Te elegí, porque no dices mentiras ni sabes agachar la vista cuando tienes razón. Porque tu miedo no te hace mezquino. Y porque, aunque te duela, siempre sostienes. Quería darte oportunidad de decir que no. Me dijiste que sí. Eso no cambia. Respiró hondo. Si aún quieres, seguimos juntos. Pero quiero que sepas la verdad, para que tu sí no sea el de un dormido. El silencio se instaló entre los dos y, misteriosamente, no pesó. El arroyo seco olía a polvo y a piedra. A lo lejos, el pueblo empezaba a despertar con los primeros perros ladrando al amanecer. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo. Ahora, dijo Alma, escondes ese cuaderno donde te diga Candelaria. Yo tengo que entrar en la hacienda antes de que el sol esté arriba del todo. Hoy habrá reunión en la casa grande. Montiel querrá llamar a todos los verederos para dar un discurso sobre el orden. Se sentará en su silla de cuero, levantará la voz de patriarca y dirá que en Santa Dalia reina la paz. Yo necesito verlo hablar desde atrás, donde guarda sus llaves. Hay una cajita de estaño, pequeña, bajo su escritorio. Dentro hay un sello. Con ese sello, sus ojos brillaron. Con ese sello, su imperio se le vuelve papel mojado. Irás sola, como casi siempre. No, dijo Mateo, y sintió que por primera vez la palabra no era una pared, sino un puente. Voy contigo, aunque sea a distancia, aunque solo sea para estar de pie del otro lado de la puerta. Si caes, yo levanto. Si levanto, tú empujas. No me vuelvas a dejar una cinta sin decirme dónde estás. Fue entonces cuando alguien tosió con discreción. Mateo giró. En el borde del arroyo, montada en una yegua torda, con el cabello peinado en una trenza pulcra a pesar de la hora, estaba Isadora Montiel. Llevaba un vestido de montar sencillo, botas limpias, y la expresión de quien ha sobrepasado un límite del que no se vuelve. Vas a necesitar algo más que valentía, dijo, como si siguiera una conversación que ellos hubieran empezado días atrás. Mi padre sospecha de todos. De ti, Alma, de ti, Mateo, y de mí. Se llevó una mano al pecho. Porque lo que no saben es que he visto lo que guarda en esa caja de estaño, y no es solo un sello. Es una carta que puede romper no solo su riqueza, sino su nombre. Y esa carta dice tu nombre, Alma. Pero, no como Soria. Alma palideció un punto. Mateo sintió que el mundo, ya raramente quieto, se inclinaba un poco más. ¿Qué dice?, preguntó Alma con voz baja. Isadora tragó saliva. La trenza le rozó el hombro cuando inclinó la cabeza. Dice Alma Montiel. El silencio que siguió no fue como el de antes. No era un silencio que descansara, sino uno que afilaba las aristas. En los ojos de Alma hubo un destello de recuerdos que no cabían en un solo rostro. En los de Mateo, una mezcla de incredulidad y un dolor que ni sabía nombrar.
Isadora apretó las riendas. Tu padre, continuó, firmó ese papel un día que creyó que nadie lo vería. No sé si lo hizo por arrepentimiento o por miedo, pero existe, y aunque me pese lo que significa para mí, sé lo que significa para ti. Si lo conseguimos, tendrás derecho no solo a una choza, sino a mucho más. Si fallamos, mi padre tomó aire. Mi padre hará lo que hace cuando alguien le pone un espejo. Entonces no fallaremos, dijo Alma, con una calma que parecía venirle de la cicatriz. No hoy. Mateo miró a una y otra, y por primera vez la vida dejó de parecerle un sitio donde uno espera, y más bien, se transformó en una mesa donde, aunque le tiemblen las manos, uno pone lo que es. Díganme qué hacemos, pidió. Isadora inclinó el cuerpo hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto que pesaba demasiado para decirlo a gritos. Primero, susurró, entrar a la casa grande sin que Jacinto lo note. Eso puedo conseguirlo yo. Segundo, abrir la cajita de estaño y sacar la carta sin romper el sello. Eso puedes hacerlo tú, Mateo. Tus manos conocen cerraduras como conocen los pliegues del hierro. Tercero, miró a Alma. Tú sabrás qué decirle al pueblo cuando la verdad salga del cajón. Y cuarto, añadió Alma, estar listos para cuando la valentía de los hombres se acabe y nos toque a nosotras sostener el mundo sin aplausos. El sol asomó por detrás de las piedras azules, tiñendo de rosa el arroyo seco. Los tres se miraron por última vez, como se miran los que, a partir de ese instante, ya no podrán decir que no sabían. Luego, con movimientos cortos y certeros, iniciaron el camino hacia la casa grande, cada cual con su miedo bien guardado en el bolsillo, junto a las cosas que de veras importan. Santa Dalia amaneció con una luz delgada, como si el sol dudara antes de cruzar el borde del cerro. La casa grande respiraba ese silencio arrogante de los lugares acostumbrados a que los demás les pidan permiso para vivir. Sin embargo, aquella mañana el permiso estaba siendo retirado con pasos que no hacían ruido. Los de Isadora, que conocía los tabiques blandos donde chilla la madera, y los de Mateo, que entendía de cerraduras como un músico de silencios. Más lejos, pegada a la sombra de un huerto de naranjos, Alma aguardaba con un caballo oscuro que aún tenía el aliento tibio de noche. Dos hombres en el portal chico, murmuró Isadora. Jacinto está en el corral revisando monturas. Mi padre debe estar en la galería del poniente, donde entra el primer sol. Esperará a los verederos. Yo voy por el despacho, dijo Mateo, mostrando la lámina fina de cuchillo que usaba para destrabar gargantas de hierro. No haré ruido. Si algo sale mal, golpearé 3 veces el suelo con la culata. Tú, Alma, mantente lejos hasta oírlo. No sabría, respondió ella, mantenerme lejos si escucho un golpe. Sonrió sin alegría. Pero te prometo que no arruinaré lo que tú sabes hacer. Isadora posó una mano en el antebrazo de Alma. Ese gesto, tan simple, ya era un puente entre mundos que hasta ayer habían vivido como islas. Las dos se miraron con algo que no podían nombrar, y que, sin embargo, les apretó el pecho como un lazo. Entraron por la cocina, donde aún olía a ceniza y grasa tibia. Nadie se sorprendió de ver a Isadora. La casa la reconocía como se reconoce el propio pulso. Pasaron tras una cortina de lona, cruzaron un corredor pintado de blanco. Recorrieron, sin mirarlas, las fotografías ovaladas de antepasados que posaban con el gesto serio de quienes creen que su mirada fija puede frenar el paso del tiempo. En el despacho, un catre plegable, una silla pesada, una mesa que parecía altar. Debajo, el cajón de estaño. Puedo distraer a Jacinto 5 minutos, dijo Isadora, asomándose a la galería. Tu tarea no debe tomar más. Se volvió hacia Mateo. No te quedes con nada que no sea la carta y el sello. Si mi padre encuentra la mesa revuelta, nos buscará como a una liebre herida. Mateo asintió. Con el cuchillito, tanteó el borde de la cajita. Era un trabajo para manos que habían aprendido a doblar hierro sin convertirlo en ceniza. Oía a lo lejos un murmullo de hombres. Los capataces hablaban con voces de autoridad que hoy sonaban gastadas. Aparecieron 3 chasquidos de dicho y desdicho. Uno era de Jacinto, que ordenaba como si nadie oyera que ya no le obedecían del todo. La lámina encontró el juego del pestillo. El metal cedió con un suspiro casi ofendido. Dentro, envuelto en una tela de terciopelo, estaba el sello.
negro, pesado, con la marca de Montiel grabada en relieve. Una M alargada como dos espuelas unidas. Al lado, una carta doblada y atravesada por una cinta roja. Mateo tragó saliva al verla. Pensó en la cinta de Alma, en el nudo deshecho de la noche anterior, en la manera en que los lazos dicen más que las palabras. Sacó la carta, y como le había pedido Isadora, no rompió el sello. Deslizó la lámina por debajo, levantó con cuidado, dejó la lacra intacta como un sol detenido. La hoja tembló entre sus dedos. Leyó lo justo. Reconozco por mi sangre y apellido a la niña nacida de... No siguió. No necesitaba más. La dobló con cuidado. Debajo había otras dos hojas. Una era un inventario de cabezas de ganado con marcas anotadas en tinta. Junto a cada anotación, un pequeño trazo con la inicial de Jacinto. La otra era un mapa de acequias con líneas en rojo, señalando desvíos clandestinos hacia los humedales de Soria. El sello servía no solo para estampar orgullo, era herramienta para blanquear el robo. «Con esto basta», susurró. «Con esto», y con la voz. Volvió a cerrar la caja, la dejó exactamente en el mismo ángulo, y bajó por el corredor con la carta sujeto al pecho. No alcanzó a dar 3 pasos, cuando oyó la tos de Jacinto en la galería. Isadora, con naturalidad, se interpuso en el umbral. «Buscáis a mi padre», dijo con amabilidad helada. «Se fue a ver los corrales del este. Suele hacerlo cuando los verederos llegan tarde». «No llegó ninguno», replicó Jacinto, ladeando la cabeza. «¿Y el herrero?» «Lo olí». «El herrero está en su herrería», respondió Isadora, avanzando medio paso, lo suficiente para obligarlo a mirarla a ella y no al corredor. «¿O ahora la casa también huele a hierro?» Jacinto dudó. Brevísimo, pero dudó. Y a un hombre como él, un segundo de duda le pesa como una deuda. Mateo aprovechó para salir por la cocina. Una vez fuera, corrió como alguien que no sabe correr sin hacer ruido y, sin embargo, logra que lo único que escuche el mundo sea su propia respiración. Alma aguardaba bajo los naranjos. «¿La tienes?» Mateo sacó la carta y el sello. Ella los recibió como se recibe un hijo, sin arrebatar, con ambas manos. Le tembló el pulso apenas, y Mateo, que la conocía de niña lanzándose de los tejados, supo que ese temblor no era miedo sino el peso repentino de todo lo vivido. «Hoy no será suficiente gritar», dijo. «Hoy hay que decir de modo que la verdad no regrese a su cajón». Se adelantó hacia la plaza de Santa Dalia, como quien entra a un salón vacío, sabiendo que en 5 minutos estará lleno. En la iglesia pequeña, Candelaria jaló una cuerda y la campana sonó con ese tono particular de las noticias que no pueden esperar a la tarde. Los niños corrieron, los hombres soltaron herramientas, las mujeres se miraron una a otra con esa complicidad que no necesita lenguaje. Tomás apareció de la mano de la vieja. Tenía los ojos como platos, pero no lloraba. «Tus libélulas», dijo Mateo, al ver moverse entre sombras a 3 muchachas que parecían parte del aire. «No estoy seguro de que estén, pero las siento». «Cuando se necesitan, están», contestó Alma, y respiró profundo para que la voz saliera limpia. Cuando Isadora llegó, con el cabello flojo por primera vez en la vida, ya había un semicírculo de gente frente a la iglesia. Jacinto también llegó, arrastrando tras él a 2 hombres con cara de haber despertado tarde. Buscó con la mirada a su patrón. Don Braulio, sin prisa, apareció por la calle Mayor, a caballo, con un poncho oscuro que le daba el aire de quien no necesita la mañana para brillar. «¿Qué es esta algarabía?», preguntó, sin levantar la voz. «¿Quién hizo sonar la campana de mi pueblo sin mi aviso?» «No es su pueblo», respondió Candelaria. «Es de los que sudan aquí». La vieja rara vez hablaba en público. Cuando lo hacía, era porque sabía que alguien debía empezar el tejido antes de que otros lo estropearan. Don Braulio sonrió sin humor, dispuesto a soltar una frase de las suyas, esas que parecen razonables hasta que se examinan de cerca, pero Alma dio un paso al frente. «Yo hice sonar la campana», dijo, «y no para cantarle a su grandeza, señor Montiel, sino para decir en voz que no se pueda meter en cajitas. Mi nombre». Un murmullo cruzó la plaza como un viento. «Todos me conocen como Alma Soria», continuó, «la hija del peón que murió sin que nadie le llorara en la casa grande, la muchacha de la cicatriz, la que vende naranjas cuando hay
y agua cuando no. A muchos les consta también que ayer me creyeron a punto de dejar este mundo. Hoy vengo a decir algo que algunos sospechan, otros ignoraban, y unos pocos callaron por miedo o por vergüenza. Mi nombre verdadero es Alma Montiel. Isadora, de pie a su lado, respiró hondo, como si aquel apellido, pronunciado desde otra boca, pudiera golpearla o salvarla. Mateo notó que la plaza, que a esa hora suele oler a pan, olía a pólvora sin disparo, ese polvillo fino del orgullo herido. «Mentiras», dijo don Braulio con calma medida. «Las mentiras, cuando son grandes, se deshacen con una risa». Rió. «Ja, ¿ya está? ¿Quién te llenó la cabeza, muchacha?» «Usted», contestó Alma. «Y su sello». Le tendió el sello en el aire para que todos lo vieran. El metal negro brilló al sol. Hubo quien se santiguó, no por religión, sino por costumbre ante las cosas definitivas. Alma alzó la carta. «Aquí está su firma. No la exhibo para avergonzarlo. La exhibo para detener su mano. Reconoce mi sangre. No pedí nacer ni pedí su apellido. Pero si su apellido ha servido como látigo, hoy servirá como testimonio. No vengo a reclamar sillas ni cuartos con retratos. Vengo a decir que no puede sacar a nadie de su casa invocando un papel cuando otro papel dice que esta tierra también es mía por derecho. Y ya que soy su hija, le hablo como tal. Padre, pare». Aquella palabra, padre, no fue un hilo melodramático lanzado al aire para atrapar lágrimas. Fue una piedra dejada en la mesa. A muchos les dolió sin saber por qué. A otros, la indignación se les volvió anhelo. Don Braulio palideció un grado y luego volvió a su color. «Una carta rota», murmuró. «Una muchacha arrepentida mañana. Jacinto». El capataz dio 2 pasos y notó demasiado tarde que el suelo bajo sus botas ya no le pertenecía. 2 de los suyos miraban a otro lado. Un tercero se pasó de bando con la naturalidad de quien recuerda que también come en la calle. Candelaria levantó una mano que parecía una rama seca, pero aún daba sombra. «Antes de que toquen a nadie», dijo, «escuchen lo que guardé más años de los que me quedan. Yo asistí el alumbramiento de una niña en las barrancas de Montiel. La partera se enfermó, y fui yo a falta de otra. La mujer, hermosa y cansada, lloraba porque sabía que dar vida le iba a costar la suya. Me suplicó que no dejara que su hija fuera una vergüenza. Yo tomé a esa niña, y un hombre que trabajaba aquí me ayudó a esconderla a donde nadie miraba, al lado de los pobres. Ese hombre era Francisco Soria. El silencio que siguió fue un mantel tendido sobre pan caliente. Por un segundo, a Santa Dalia le pareció que olía a recién nacido. Isadora dio un paso hacia Candelaria, como buscando la mitad de un recuerdo que siempre le habían negado. «¿Y mi madre?», preguntó, con voz más pequeña de lo que acostumbraba. «¿Sabes su nombre?». «Sabía», repuso Candelaria. «Ya no lo voy a decir, no por vergüenza de ella, sino por misericordia. Lo que importa hoy no es ensuciar un cuerpo que ya no está, sino lavar las manos vivas». Miró a don Braulio. «Las tuyas». Jacinto quiso amagar una orden. Entonces sucedió lo que nadie esperaba. 2 hombres mayores, peones con el cuero curtido y la paciencia hecha surco, se adelantaron con un ternero sujeto por una maroma. Era pequeño, y sin embargo traía como una carta sin letras, una prueba que hasta los analfabetos podían leer. En su lomo, la marca ardida se veía doble, la cuchara de Soria, tapada por encima por la M de Montiel. Alguien había intentado borrar un sol con otro sol. «Esto encontramos en el corral del fondo», dijo uno de los peones. «No lo llevamos para venderlo. Lo llevamos para que el pueblo vea qué se ha hecho puertas adentro». El murmullo se volvió rumor, y el rumor, oleaje. Don Braulio aún sostuvo el gesto. Pretendió montar una sonrisa de desprecio. Le falló. Quiso llamar a su orgullo. No acudió. Entonces alzó la voz. «Yo no doy explicaciones a la chusma», dijo. «El que no le guste esta hacienda, que se vaya de Santa Dalia». «No», dijo Isadora, por primera vez erguida como una columna nueva. «El que se irá hoy será quien confunde honor con botín». Miró a su padre, y a nadie le cupo duda de que había decidido qué apellido quería merecer. «Lo he visto hacer cosas que me callé por miedo y por amor. Hoy el amor exige decir, y el miedo ya no me alcanza. Esa carta es verdadera, esa marca doble también. Me avergüenza. Y como me avergüenza,
No voy a ocultarla con un poncho. Se dirigió a la gente. La hacienda de Montiel no será más una bota en su cuello. Si me toca a mí decidir algo, lo primero que hago es devolver las acequias a su cauce. Los que han trabajado aquí tendrán un trato que no humille, y las tierras disputadas se medirán con la cuerda vieja de los abuelos, no con las mentiras nuevas. Alguien aplaudió, otro lo siguió. El aplauso no era un huracán, pero sí un viento claro. Don Braulio, al verse rodeado no de armas, sino de miradas, experimentó ese castigo que los poderosos temen más que la prisión, el rechazo público. Sin necesidad de empujones, la plaza lo empezaba a expulsar, como el cuerpo expulsa lo que le enferma. Jacinto comprendió. Se fue retirando, sin ruido, hacia el callejón de atrás. No tendría gloria en esa retirada, solo polvo. No te vayas, Jacinto, dijo Alma, con una calma cortante. A ti te quiero ver la cara mientras digo esto. Alzó el cuaderno de tapas gastadas. Tu inicial está en cada robo. Podrías pedir perdón. A veces el perdón alcanza para dejar a un hombre caminar por otra calle. Lo miró con atención. Piénsalo antes de volver a aparecer con otra pandilla en otro pueblo. Jacinto tragó en seco. Por primera vez, sus ojos no fueron de culebra, sino de animal acorralado por su propia sombra. Se perdió de vista sin dar la espalda, retrocediendo. El pueblo le hizo un pasillo estrecho, de esos que no prometen regreso. Yo no pido perdón, dijo don Braulio, montando de nuevo. Y el que crea que puede usar mi apellido como escalera, descubrirá que se corta como un cuchillo. Nadie lo usará, replicó Alma sin gritar, porque no lo necesito para subir a ningún sitio. Lo quiero solo como llave que abre una puerta, la de que se nos respete sin tener que doblar la cabeza. Guardó la carta en su chaleco y devolvió el sello a Isadora. Quédate con esto. Quema ese sello si hace falta. O úsalo para marcar pan, no bestias. Isadora sostuvo el sello un segundo. Jamás había sentido tanto peso en algo tan pequeño. Luego lo envolvió en su pañuelo y lo guardó, como quien guarda un arma que ha decidido convertir en herramienta. Don Braulio, viendo cómo la plaza se cerraba sin empujones, hizo lo único que ha quedado en las historias de los que no comprenden a tiempo. Se fue. No lejos, no con exilio formal. Se fue al borde mismo del pueblo, a esa distancia en que ya no se oye la campana. La casa grande, sin su sombra encima, pareció más chica. No hubo bravos ni celebraciones estruendosas. Santa Dalia no era de esas. Hubo, en cambio, trabajo. Las libélulas retomaron la acequia norte y le quitaron las piedras que obstruían su paso. Los peones, con paciencia guaraní de siglos, movieron cercas a su sitio viejísimo. Isadora bajó de la casa grande con unas pocas cosas y se instaló en la escuela vacía. Dijo que, por un tiempo, dormiría en el suelo más bajo, para aprender a escuchar. Candelaria regresó a su patio como quien ha devuelto una deuda. Tomás, por fin, sonrió con todos los dientes, porque un niño que no teme dormir en su casa empieza a ser un hombre. Mateo y Alma caminaron de vuelta a la choza. El sol estaba alto, pero no pesaba. En el umbral, él la miró como si la viera por primera vez, que es como se miran de veras a las personas amadas. Me casé contigo por promesa, dijo, y hoy quiero quedarme por decisión, no por compasión ni por estrategia, sino porque he descubierto que mi cobardía se hace pequeña cuando me pongo a tu lado. Se rascó la nuca, torpe. Si mañana quieres anularlo todo para ser libre, entenderé. Pero si quieres que esto sea un matrimonio de hecho y no un ardil, yo aprendo. Alma se le acercó. La cicatriz, que otros miraban como un rasguño del destino, a él se le antojó una línea que contaba una historia entera sin necesidad de leerla. Ella le tomó las manos, callosa con calloso, y las apretó. No hay nada que anular, respondió. Nos casamos sin flores ni pan dulce, pero con verdad. Y hoy, que ya sabes mi nombre entero, te digo el tuyo delante de mí, esposo. Sonrió al decirlo, como quien prueba una palabra que le queda exacta. Quiero un techo limpio, una mesa donde Tomás haga cuentas, y un patio donde Isadora pueda venir sin sentir que traiciona a nadie. Quiero dormir sin prepararme para escapar. Y si alguna vez tengo otra fiebre, que sea de fiesta, no de trampa. Mateo rió bajito, aliviado de una manera que solo conoce el que decide. Te haré un regalo, dijo, y la llevó a la herrería. Antes, esta marca era una M que pisaba.
Hoy será una libélula. Dibujó sobre una plancha al rojo un insecto simple, alas abiertas como dos hojas, cuerpo delgado, el punto de una vida mínima. La usaré para errar las cosas que construyamos nosotros. Si alguien pregunta por qué ese bicho, diré, porque vuela rasante sobre el agua y sin embargo, no la rompe. Se oyeron pasos en el patio. Era Isadora, con la trenza suelta, sonriendo con un cansancio nuevo que ya no se disfrazaba de orgullo. «Vengo a aprender a hervir agua para café sin que me lo hagan todo», anunció, «y a decir que, si les parece bien, quiero enseñar a leer a quien quiera. Mi padre me dio libros para alardear. Yo quiero usarlos para que nadie tenga que creerle a la primera carta que le ponen delante». «Te esperamos», respondió Alma, «y cuando te pregunten si estás de un bando o de otro, di que estás del lado del agua que encuentra su camino sin pedir permiso». Se sentaron los tres en la sombra pequeña que hacía el horcón de la herrería. No había música, y sin embargo, el canto de los tordos sonó como orquesta. Candelaria, al pasar con un balde, masculló que aquella tarde haría sopa de maíz. Tomás salió con un libro que tenía dibujos de caballos y libélulas. En la casa grande, ya sin voz que ordenara, las ventanas se abrieron. El viento entró, curioso, a ver qué pasaba cuando el miedo sale. Al anochecer, cuando el cielo se volvió una manta azul con bordados de plata, Mateo salió al patio con la cinta roja en los dedos. «Devolverte esto», dijo, tendiéndosela a Alma. «No quiero señales de despedida escondidas en pañuelos. Quiero que, si alguna vez decides algo que me asuste, me lo digas en voz alta. Aprenderé a no huir». Alma anudó la cinta en la viga de la puerta. No quedó como adorno ni como trofeo. Quedó como lo que era. Una memoria visible. «Que nos recuerde que a veces hay que fingir para sobrevivir», dijo, «pero que la meta siempre es dejar de fingir». Hubo una última visita aquella noche. Un hombre mayor, de sombrero en la mano, se paró en el portón. Tenía la piel acardenalada por el sol y los ojos de quien ha visto patrones y temporadas y vidas. «Vengo a pedir permiso para trabajar con ustedes», dijo. «No quiero salario hoy. Quiero que me paguen cuando veamos crecer las matas». «¿Cómo te llamas?», preguntó Mateo. «Me dicen Santos, pero mi nombre, el de mi padre y mi abuelo, es Dosal. Casi nadie lo sabe». Se encogió de hombros. «No quiero que mis nietos vivan con nombres escondidos». Alma le tendió la mano. «Aquí nadie va a esconder su nombre», prometió. «Ni por miedo ni por vergüenza. Somos lo que somos. Y si mañana vienen de nuevo a probar nuestra voz, la escucharán aún más clara». El hombre sonrió sin mostrar dientes. Se fue por el sendero con paso de quien no teme devolver al mundo lo que el mundo le quitó. Esa noche, Santadalia durmió distinto. No fue un sueño de triunfo, sino el sueño de un cuerpo que, tras desvelos largos, por fin baja la guardia. En el cuarto pequeño, Alma apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. Él le besó el cabello sin urgencia. Afuera, el viento hizo sonar la cinta roja en un golpecito tenue. Pareció un suspiro, o un gracias. Al alba, el primer rayo entró por la rendija del techo y dibujó un camino sobre la mesa. Nadie podría asegurar que la vida, desde entonces, se volvió fácil. Lo que sí supieron todos es que, cuando el apellido se usa para sostener en vez de aplastar, los naranjos dan fruta hasta en años secos, y que la promesa hecha junto a un catre, en una noche que olía a despedida, se cumplió de una manera que ninguno imaginó. No para despedirse, sino para quedarse. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.